de la terapia centrada en el cliente. Pero conforme el tiempo fue pasando y sobre todo porque Rogers tenía una formación vinculada con la religión y con la filosofía, entonces él se ubicó más, no tanto en el cliente en sí, porque después como que se dieron cuenta de que hablar del cliente era como mercantilizarlo. Y entonces habló del enfoque centrado en la persona, ¿verdad? Como tal. Al hablar de la persona ya estamos hablando de una dignificación como tal, ¿verdad? No le estamos hablando, no nos estamos refiriendo a él como cliente, como usuario, como que es parte de un negocio, ¿verdad? Sino más bien como persona. Entonces, hacia esto se dirigió Rogers, ¿verdad? La presentación está tomada de Rodríguez Morejón, del libro de Rodríguez Morejón, para que usted perdón. Si alguien escribió. Ah, bueno. Buenos días, Alejandra. Y entonces, de por ahí usted puede consultar la información ya más completa, ¿verdad? Aquí solo están extractos que usted puede ir utilizando. Bueno, ánimo, Alejandra. Ánimo, 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 ánimo. Haga lo que pueda. Vamos a ver. La idea básica de eh, se originan desde Freud. No debemos olvidar que Freud tiene una influencia muy directa con varios humanistas. Entonces, Reuters no es la excepción, ¿verdad? Resulta que, como en ese tiempo lo que pregonaba era el trabajo de Freud y el psicoanálisis, a él no le convencen esas ideas, ¿verdad? Y como sucedió con todos los que desertaron de ese modelo psicodinámico de Freud, entonces plantearon otras ideas. Algunos plantearon sus modelos como Rogers, otros se quedaron con el modelo psicodinámico, pero quitándole el aspecto libidinal, ¿verdad? Esa parte se la quitaron, entonces ya se quedaron específicamente con su modelo, el modelo que ellos diseñaron vinculado siempre con el psicoanálisis, mientras que Rogers estaba más en sintonía con otra postura, ¿verdad? Eh, Decía Rogers sentirse más próximo al trabajo que los asistentes sociales hacen en los contextos sociales más desfavorecidos. Este contexto al final es el que va marcando la diferencia con los demás modelos también. Para Rogers es muy importante el contexto en el que el individuo se desenvuelva. Por eso es que muchos, por ejemplo, cuando usted va a ver el trabajo que hacen, por ejemplo, algunas ONGs, van vinculadas a estos modelos, ¿verdad? Eh, Solo quiero, permítanme un momentito. Muy bien, gracias por informar. Muy bien, Alejandra, gracias por informar. Bueno, no sé si alguien ha tenido oportunidad de estar vinculado con alguna ONG que hace trabajo a nivel social, que nos pudiera compartir algo de esto que está planteando Rogers, o que incluso como parte de su grupo religioso al que usted pertenece, por ejemplo, ha ido a trabajar a alguna área desfavorecida y que nos pueda compartir su experiencia, cómo ha sido ese trabajo allí, o todos son de la JAE. Ana Lucía. Gracias, Lick. Yo he tenido la oportunidad de poder compartir o poder estar en actividades, así como usted nos está indicando, ¿verdad? Pero por parte de la iglesia.
Hemos visitado orfanatos, hemos visitado casas con niños que tienen VIH, y en la última que tuve la oportunidad de poder estar, llevamos alimentos a la gente de escasos recursos de Amatitlán. Entonces estuvimos ubicados en el parque y estuvimos dándoles comida, ¿verdad? Tolito, panitos, fuimos al hospital de Amatitlán. La verdad es de que el cuadro para mí fue como bien impactante, ¿verdad? Porque uno no se imagina cuánta gente hay en la calle con necesidad, ¿verdad? Por ejemplo, en el hospital habían muchas personas por diferentes motivos, y uno se les acercaba y uno les ofrecía un panito, un atolito, y mucha gente decía gracias, tengo 2, 3 días de estar aquí, no tengo dinero, no había podido comer algo. La verdad es que son cuadros como bastante, a mí me impactan, ¿verdad? O sea, y como humano, tocan el sentimiento y tocan el corazón, hacen ver también lo agradecido y lo bendecido que uno es, porque si uno tiene sus dificultades, hay personas que están peor que uno, ¿verdad? Entonces, eso en lo personal a mí me ha enseñado mucho a ser muy agradecida con lo mucho o lo poco que tengo, ¿verdad? Independientemente del proceso que yo esté pasando, estas vivencias me han enseñado que al nomás abrir mis ojos, lo primero que yo tengo que decir es gracias, Señor, porque tengo un techo en donde dormir. Hay muchas personas que no tienen donde dormir, o sea, se duermen en las banquetas, en la orilla del parque. En Amatitlán había una señora, pero ella tenía como ella tenía como ay, no encuentro la palabra para decirlo, pero ella ya era grande y ella se creía jovencita y andaba con sus botas, su faldita, y ella se acercó y nos dice, no andan guaro. A mí me dio mucha risa porque el pastor se le quedó viendo y se me quedó viendo, y le dije yo, no, solo andamos a Tolito, pero tómese un su besito. No, me dijo, a mí esa M no me gusta, me dice, yo quiero guaro, me decía ella, ¿verdad? Y yo, no, fíjese que no tenemos, pero tómese lo que no sé qué. La cosa es de que se fue toda enojada, ¿verdad? Después ya regresó toda normal y a pedirnos a Tolito, ¿verdad? Pero esto ha sido un poco como de las experiencias. Igual el ir a una casa con niños de VIH, a mí ese punto sí me ha tocado mucho el corazón, he llorado, y hay niños que han sido abandonados por sus padres, ¿verdad? Y ellos tienen uso de razón y ellos dicen, mi papá me abandonó, mi mamá me abandonó, y es bien complicado, pero la labor que uno hace con ellos es bastante satisfactoria. ¿Y cuál es el objetivo, Ana Lucía? Con los niños de VIH, pues hacerles ver de que ellos también están incluidos en nuestro círculo, hacerlos sentir amados, y que aunque ellos tengan una enfermedad mortal, pues nosotros no tenemos miedo a tener un contacto directo con ellos, ¿verdad? Porque ellos tienen mucho esa como sugestión de que las personas no los quieren o las personas los rechazan, y ellos a veces, cuando uno llega, ellos se esconden y ellos poco a poco se van dando con uno, ¿verdad? Pero básicamente es demostrarle a ellos que no deben de tener miedo para tener contacto con las personas, y que ellos se puedan sentir amados por lo menos un momento, ¿verdad? Porque son personas que han sufrido mucho, como mucha discriminación, podríamos decir. Sí, yo le pregunto eso porque a veces hay que tener mucho cuidado con los objetivos que nosotros nos planteamos al momento de abordar a grupos desfavorecidos. Porque a veces si los objetivos no son bien claros y no van en función de la dignificación humana, entonces lo que hace es victimizar más a las personas. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado porque al final solamente es de repente hasta satisfacción de mis propias patologías y no tanto el desarrollo humano como tal, ¿verdad? Entonces,
con esas cosas hay que tener mucho cuidado, y aparte hay que tomar en cuenta también que hay personas que han se han considerado como víctimas porque ese es su modo de vida, ¿verdad? Entonces, como que hay que definir bien los objetivos y hay que definir también exactamente hacia a qué grupo es el que nosotros vamos a ver o vamos a ayudar, y para no caer en esa parte contradictoria, ¿verdad? Gracias, Ana Lucía, Lilik, por... Ajá, fíjese que, perdón, solo un paréntesis, ajá, fíjese que con estos niños también lo que nosotros hacemos es que les llevamos comida, les llevamos ropa y les llevamos, les juntamos cositas, ¿verdad? Para poderles llevar. No me recuerdo el nombre de la casa a la que fuimos, pero está antes de llegar al Tejar, está así como metidito en el bosquecito, no me recuerdo el nombre, pero es de ah, monjitas. ajá, ya Ahí, sé, ahí sí, fuimos, kilómetro ajá. 46.5. Sí, sí, Ujú, sí, sí, ujú, correcto. ujú, Entonces, les llevamos piñata, les llevamos pastel. Básicamente es como hacerles un día de festividad, ¿verdad? Para que ellos la pasen bonito. ujú. Muy bien, muy bien. Gracias, Ana Lucía. Kimberly había levantado la mano también. La palabra. Sí, yo también quería contarles mi experiencia, no soy de la Ajá. high. Fíjense que yo también pude formar parte de unas actividades que realizó una ONG, se Ujú. llama Heart of Children. Le voy a enseñar, tengo aquí mi camisa, la fui a buscar para enseñar. No sé si mira. Ahí, ahí. Ah, muy bien, sí, 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 sí. Ajá. Muy bien. Y Ah, este, esta es como parte de un ministerio cristiano y las personas que mandan las cositas son de Estados Unidos, ellos son los que apoyan. Se dedican a hacer jornadas médicas, pero en esta actividad en especial fue para diciembre, ¿verdad? Cuando todo el mundo anda ocupado en sus eventos, en sus fiestas y todos nos olvidamos de los que están ahí sí que sufriendo, ¿verdad? Y pasando penas. Entonces, creo que se logró recaudar, no sé si lo mandaron de Estados Unidos o se logró recaudar desde acá, ropita, juguetes, dulces y algunas golosinas para llevarle a los niños de unas comunidades que están bien lejos allá por Pochuta, no sé si habrá escuchado. Ajá, pero más lejos que Pochuta están así como en las fincas. Y literal, fíjense que ahí no llega nada, ahí de verdad no llega nada. Y la gente tiene que bajar caminando, pedir jalón de los camiones que vienen para abajo. Y si caminan, o sea, ya se imaginan, tal vez se toman todo el día para llegar al pueblo. Eh, Viera que fue una experiencia bien bonita, pero al mismo tiempo, no sé, bien conmovedora, porque uno no tiene idea de las situaciones que viven esas personas y por más que uno busque empoderarles, sinceramente es por un momento, o sea, no se puede estar, a menos que el plan vaya para trabajar en esa comunidad por a largo plazo, ¿verdad? Se logra hacer un cambio, pero realmente si es, tal vez uno dibuja una sonrisa o un día, un par de días, o esa fiesta en específico, ¿verdad? Pero es difícil que eso vaya a permanecer porque yo me fui a dar cuenta que había niños que lloraban porque sus papás no les daban permiso para ir, ¿no? Y ellos lloraban desde su casita porque ellos querían ir, pero sus papás no les dejaban. Y uno se da cuenta, ¿verdad?, de la precariedad en la que vive la gente. Y no sé, o sea, como que la conducta de los niños no es como ver a un niño de aquí, de la ciudad, ¿verdad? De los que uno mira en los colegios, no se comportan igual. Se miran así todos ensimismados y hasta se esconden detrás de las puertas. Hay otros, ¿verdad?, que son como más salidos, pero se pasan de los salidos, ¿verdad? Son como demasiado extrovertidos y empiezan como hasta lo quieren agarrar a uno. O sea, es bien increíble ir a ver cómo, o sea, las conductas que tienen que tienen las personas que viven así en el interior y alejados de todos nosotros son diferentes y le sirven a uno para tener idea de qué personalidades va a ir uno a intervenir, ¿verdad? Cuando voy a ejercer su labor como psicólogo. Pero sí, esa fue mi experiencia, muy bonita, pero sí logré como sacar varias conclusiones.
Muy bien, gracias Kimberly. Y gracias Ana Lucía también. Creo que es importante que consideremos que está muy bien dar los aspectos asistenciales, está excelente, ¿verdad? Porque uno no sabe si a veces la gente tiene para comer o no. Y a veces, miren, hay gente que con 5 quetzales que uno le dé, por ejemplo, ya tiene para comprar unas sus tortillas y un su aguacate y ya la hizo, ya hizo su almuerzo ese día, usted les lo solventó ese momento. Sin embargo, desafortunadamente, la mayor parte de organizaciones no trabaja a largo plazo, sino solo trabaja para el asistencialismo. Entonces, no hay que olvidar que lo importante es darle herramientas a la gente, ¿verdad? Ayudarles a ir desarrollándose y crecer, porque eso es lo que va a dignificar realmente a la gente, no tanto lo asistencial, porque esa parte se queda solo por el momento, pero ya el desarrollo humano en sí se refleja más a largo plazo, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que hay que tomar en cuenta. Y de eso, y gracias por compartirlo, porque de eso es de lo que básicamente vamos a hablar aquí con respecto a lo que Rogers está planteando, ¿verdad? Bueno, sigamos entonces hablando de este mismo asunto. La idea básica de Rogers es que las personas tienen recursos, que son capaces de autocomprenderse y cambiarse. Para que todas esas potencialidades se manifiesten, es necesario un clima facilitador en el que se sientan seguros y validados. Mire, aquí es donde viene todo eso que estamos hablando, ¿verdad? Porque al final es eso, ¿verdad? Ayudar a que la persona se sienta válida y con competencia para realizar las cosas que quiere realizar, ¿verdad? Entonces, no, por supuesto, aquí hay que considerar también el hecho de que ciertamente despatologiza Rogers a la persona. Sin embargo, no debemos olvidar que también hay patologías muy marcadas que son las mismas patologías que no le dejan que la persona se desarrolle plenamente, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que tiene un problema, digamos, de autoestima, por ejemplo, va a ser difícil que se logre desarrollar. Entonces, ahí hay una condición psicológica que hay que solventar, ¿verdad? Primero para ayudarle después a validarse por sí misma, a valerse por sí misma. Aquí hay una anécdota, digamos, un punto detonante de las papas, no de las papas eh, Valentín Elizalde, ¿verdad? Andaba sembrando papa, una muchacha muy guapa. No, esa es otra papa, ¿verdad? Aquí la idea de Rogers era cómo las papas como tienen las papas, recuerden ustedes que tienen líquido, ¿verdad? Son húmedas. Entonces, inclusive decía él que la papa se desarrolla en ambientes precarios, empieza a florecer a pesar de los ambientes precarios. Entonces decía que lo mismo sucede con los seres humanos, ¿verdad? Que esa condición puede hacer que el hecho de que la gente, a pesar de vivir en condiciones precarias, puede florecer, ¿verdad? Entonces, eso lo tomaba Rogers como una condición muy importante para el desarrollo humano, ¿verdad? Kimberly, no sé si va a volver a hablar, miro la mano levantada. Ay, no, perdón. Va. Está bien. Bueno, entonces dice, las papas malogradas son las personas con algún tipo de síntoma y el terreno favorable es el que el terapeuta crea en sesión construyendo una potente relación terapéutica. De esta hipótesis nace la terapia no directiva como reacción al psicoanálisis y a la terapia conductual. O sea, el contexto terapéutico puede ayudar a que también la persona florezca, ¿verdad? No solamente los contextos sociales, ¿verdad? Sino el contexto terapéutico puede hacer ese trabajo también. Diversos giros teóricos hacia una visión cada vez más centrada en los recursos de las personas hicieron que el nombre del tratamiento pasara primero a ser terapia centrada en el cliente o, como él prefería llamar en la última época, enfoque centrado en la persona.
Entonces, que era básicamente lo que habíamos hablado, ¿verdad? De por qué no era el cliente, ¿verdad? Sino más bien enfoque centrado en la persona. Lo que en principio es una terapia individual acaba aplicándose al trabajo con parejas y grupos. De hecho, hay un libro de Irving Yalom que se llama terapia existencial, terapia de terapia existencial y de grupo, creo que se llama el libro. No lo tengo ahorita bien fresco, pero es de Irving Yalom, que toma los principios de Rogers para desarrollar precisamente este trabajo de la terapia centrada en la persona a la terapia de grupo como tal, ¿verdad? No sé, yo creo que ustedes, no sé si llevan el curso de psicoterapia de grupo. Tengo la impresión que sí, no recuerdo en el pensum, pero si no, pues de repente se lo puede conseguir. Claudia, a usted que le gusta andar ahí buscando y que tiene facilidad, no sé cómo le hace, pero tiene facilidad para descargar los libros. De repente se puede conseguir por ahí el de Irving Yalom, de terapia existencial y de grupo, creo que sea. Lo voy a buscar, Para, Lick, no te pena. vaya, muchas gracias, hoy. Muy bien. Es que Claudia es dueña de una editora, entonces. Lo que pasa es que aprendí a socializar bien, correctamente, para tener buenos contactos. Muy bien. Bueno, ya lo tiene, va a decir, dice Melanie. Ya lo tiene. Bueno, ¿quién es el ser humano? Según esta postura rogeriana, o rogersiana más bien, el ser humano en especial está dotado de un instinto innato para el progreso denominado tendencia actualizadora, que le lleva a una búsqueda constante de autorrealización. O sea, el ser humano tiene potencial, y de eso yo estoy convencido. El ser humano tiene potencial. El asunto es que a veces no ha logrado descubrir ese potencial, o no ha logrado, o alguien no ha llegado a decirle cuál es el potencial que tiene. Y sobre todo, fíjense ustedes cómo es de importante, sobre todo es el ámbito familiar el que a veces opaca las potencialidades de la gente, o las potencia también, ¿verdad? Cuando tenemos unos padres que nos motivan, que nos ayudan, que nos dicen qué podemos hacer, qué no podemos hacer y cosas así, le van ayudando a descubrir a uno su potencial, ¿verdad? El ser humano es entonces un organismo más, un todo, cuerpo-mente, indivisible, que en contacto con un ambiente apropiado tenderá a desarrollar sus potencialidades, ¿verdad? Que es lo que hemos hablado. El proceso, tal y como lo entiende Rogers, es muy biológico. Somos un ser vivo más que guiado por su experiencia. Trata de satisfacer sus necesidades. Mire, somos un ser vivo, no somos una plasta de cosa, ¿verdad? No somos un poco de masa ahí, no somos un cuerpo nada más, sino somos toda una estructura biológica que tiene vida, no puede quedarse estática, tiene que desarrollar su potencial, ¿verdad? A ese aspecto del humano se le denomina yo-organismo, ¿verdad? Porque como es un organismo vivo, entonces Rogers le llama yo-organismo a esa condición de estar con vida. Recuerden ustedes lo que hablábamos de pienso, luego existo, ¿verdad? O pienso, entonces existo. Entonces, de allí parte su idea para convertirse en yo-organismo, que es así como le llama Rogers a la persona al final. Y entonces aquí viene el yo-organismo, ¿verdad? Decía, es una persona al descubrir que es amado por ser como es, no por lo que pretende ser, sentirá que merece respeto y amor. Esa parte es bien básica en este modelo que está planteando Rogers. Bajo el efecto de la tendencia actualizadora está en un flujo continuo de cambio, de transformación, para convertirse en un ser cada vez más complejo, independiente y responsable.
En este devenir, el contacto con el contexto físico y social es fundamental, y además la calidad del ambiente será determinante en los resultados, igual que lo es en el desarrollo de las patatas, ¿verdad? Si tenemos un ambiente apropiado, un ambiente propicio para el desarrollo de la persona, entonces va a tener la capacidad para poderse valer por sí misma, y entonces ese yo organismo va a aflorar en potencialidades, ¿verdad? Va a dar fruto, ¿verdad? Ideas centrales que tiene este modelo. La diferencia entre los humanos y el resto de los organismos radica en nuestra capacidad para ser conscientes de lo que nos sucede. Mire, la diferencia entre los humanos y el resto de los organismos radica en nuestra capacidad para ser conscientes de lo que nos sucede. El problema es cuando la gente no está consciente de lo que le sucede y vive un mundo no de realidad, sino un mundo subjetivo, un mundo donde su rollo no es evidenciado, ¿verdad? Como ser humano en sí. Ya vieron, ya subió el libro al grupo, dice Claudia. Muy bien, Claudia, muchas gracias. Por ahí lo tienen, pues, amigos, amigas. Muchas gracias, Claudia. Ya vio, ya sabía a quién arrimarme ahí para obtener los beneficios del libro. ¿Cuántos más, por favor? Sí, ya íbamos a considerarlo hoy. Yo digo que ya cuando termine el curso, bien digo que le paramos sus puntitos. La que tacaña, sobes el codo. No es broma, Claudia. Bueno, somos capaces de simbolizar nuestra experiencia. O sea, y esa simbolización significa que convertimos en ideas, en lenguaje, lo que nos permite aprender y pensar sobre las cosas para luego utilizar para esa información en el futuro. La capacidad de simbolizar es propia del ser humano. La simbolización es trasladar a ideas concretas lo que nosotros estamos tratando de reflejar, e incluso ponerle un lenguaje. Si hay algo que distingue, y eso lo decía también, ya van los reclamos. Mire, Claudia, ahí va a estar Valesca ya reclamando que ya van las preferencias, dice. Ya va a ver, Valesca. Mire, decía Ignacio Martín Baró en su libro Acción e Ideología, decía... Esos son celos, no reclamos. Decía que el lenguaje es la expresión máxima del ser humano. Si hay algo que nos distingue de los no humanos, precisamente esa capacidad del lenguaje. Y mire, el lenguaje es una condición sumamente compleja. No es... nosotros hablamos, decimos las cosas y aprendemos desde niños, pero el lenguaje tiene una cantidad de simbolismos bárbara, ¿verdad? De tal manera que, ¿cómo es posible que nosotros podamos trasladar una idea a través del don de la palabra o de la escritura, por ejemplo, a través de signos, a través de símbolos, a través de expresiones que tenemos con la gente, y cómo eso se ve reflejado en el desarrollo de la gente en sí, ¿verdad? Bueno, esta capacidad de pensar y aprender aplicada a nosotros mismos es la que hace que desarrollemos un autoconcepto, mire, un patrón estable de ideas sobre nosotros mismos construido por creencias y valores. Mire cómo va entonces enlazando Rogers toda esa raigambre de condiciones que el ser humano va teniendo, pero que las va colocando una tras otra para irle dando forma a sus ideas, e incluso irle dando forma a la percepción de sí mismo, ¿verdad? A ir construyendo el autoconcepto. Y ojo, un elemento fundamental de la terapia psicoanalítica es precisamente este término, esta variable que se llama autoconcepto. Para Rogers esto es valiosísimo y lo vamos a ver más adelante. El yo organismo se desarrolla en un contexto fundamentalmente social. Mire, en sintonía cabal con lo que hemos hablado en
en psicología social, ¿verdad? Que el hombre o el ser humano es eminentemente social y que no es un ser arrojado al vacío. Sobre el autoconcepto decía, recibimos constantemente valoraciones de los demás y la evaluación que hacemos de nosotros mismos, eso es lo que va conformando el autoconcepto. Ese decirle al otro quién es, eso le va configurando, y si eso yo lo voy valorando como tal, entonces voy formando mi autoconcepto. Está determinado por los mensajes que recibimos de los otros. Dice, ojo, miren, de esto platicamos el sábado también. Si el niño es tratado por padres y educadores con una consideración positiva, o dicho de otra forma, es aceptado por ellos tal y como es, acabará desarrollando un autoconcepto positivo y una seguridad en sí mismo. Ojo con eso, porque muchos de los problemas de autoconcepto, de autoestima que la gente tiene, son precisamente producto de un mal sistema educativo o de un mal sistema familiar que le está dando mensajes no apropiados a las personas. Entonces, esto es fundamental para que se vaya formando, y vamos a ver, como les decía más adelante, por qué es que está hablando Rogers de este autoconcepto. El funcionamiento ideal se produce cuando la persona obtiene suficiente consideración positiva de los demás y al mismo tiempo tiene una consideración positiva de sí mismo, ¿verdad? Tener un buen autoconcepto no significa extralimitarme en mis funciones o en mis capacidades, porque eso ya no sería autoconcepto, eso ya sería cualquier otra cosa, pero menos autoconcepto. Cuando yo tengo un autoconcepto bien definido, tengo conciencia de mis potencialidades, pero también tengo conciencia de mis deficiencias, y por lo mismo no voy a meterme a cosas que después no voy a poder realizar, ¿verdad? Como dice comúnmente el refrán, no voy a meterme en camisa de 11 varas, ¿verdad? Porque entonces vamos a tener problemas. Cuando se consigue un adecuado autoconcepto, la persona está en estado de congruencia, es capaz de sentir y comunicar adecuadamente su experiencia psicológica a los demás. Mire la importancia que tiene el autoconcepto. Si alguien no se valora como tal, si no ha recibido esa retroalimentación y por sí misma no ha fortalecido esa condición, entonces va a tener un problema serio para poderse comunicar con los otros, y de ahí viene una cantidad de cosas, ¿verdad?, que podríamos enumerar después. Y aquí me gustaría platicar, tal vez algunos de ustedes que estén por ahí escuchando nos pudieran decir, por ejemplo, qué pasaría, qué pasa o qué situaciones se pueden desencadenar si alguien tiene un mal autoconcepto y no se comunica adecuadamente. Y me gustaría escuchar vamos a ver, de repente está por ahí Carlin Noeli, que nos pueda comentar algo. Carlin Noeli González Díaz. A saber dónde andará. Melanie Andrea Estrada. Buenos días, licenciado, aquí estoy. Hola, qué bien, gracias por contestar. Estaba haciendo la pregunta de que si alguien no tiene un adecuado autoconcepto y no es capaz de comunicarse adecuadamente, ¿qué repercusiones podría tener según usted? Yo pienso que tendría repercusiones en el ámbito social, porque tal vez sus relaciones serían como conflictivas por lo mismo de que no sabe cómo comunicarse y así. Muy bien. Gracias, Melanie. ¿Eso es todo? Sí. Bueno, muy bien, muchas gracias, Melanie. Mire, Melanie, Andrea acaba de decir un punto bien importante. Mire, si alguien no tiene un adecuado autoconcepto, uno de los efectos que podría verse es una relación conflictiva, ¿verdad? O sea, gente que anda haciendo daño por todos lados. Entonces, esta gente sin duda tiene un problema de autoconcepto. Entonces, ese es un buen elemento que hay que considerar aquí, ¿verdad? Muy bien.
Bueno, sigamos, ¿verdad? Y después vamos a preguntar otra cosita ahí. Según Rogers, ¿cuándo surge la patología entonces? Dice, cuando el individuo no es aceptado por miembros significativos de su entorno. Mire, por un lado, surge la patología cuando no hay aceptación del entorno hacia la persona. Ojo con eso, ojo, porque, por ejemplo, aquí se cumple un aspecto importante de lo que se hablaba también en psicología social, se habla así en psicología social también, es un término que se llama rotulación. Y la rotulación significa colocarle un rótulo a alguien de que es delincuente, por ejemplo. Si miramos a un chavo, por ejemplo, que anda con la gorra por un lado, que anda con tatuajes, que anda con la ropa floja y todo, ¿qué es lo primero que pensamos nosotros? Que es un delincuente, ¿verdad? Entonces, y no siempre pasa eso, no siempre sucede eso, pero resulta que a veces el grupo social en sí o la sociedad como tal, lo que hace es colocar un rótulo a la persona de decir quién es, ¿verdad? En Guatemala, por ejemplo, vive en Villanueva del Madrid. Ahí sí está pendiente, ¿verdad? Ya va a ver. Mire, en Guatemala es bien dado eso. Es bien dado eso. Fíjese usted que yo me he encontrado en Guatemala, por ejemplo, por este tema del autoconcepto a nivel social y el autoconcepto que la sociedad misma le puede dar al individuo, yo he encontrado mucho problema de identidad nacional, he encontrado mucho problema de identidad personal. Por ejemplo, cuando le pregunta uno a la persona cuál es su grupo étnico, y uno mira, por ejemplo, a la persona y se da cuenta de que su grupo étnico es maya, pero su autoconcepto no es maya, su autoconcepto es mestizo y sabe perfectamente que eso es así, pero desafortunadamente si se autodefine como maya, por ejemplo, va a tener serias dificultades porque la sociedad está tan alienada que lo que hace es fortalecer esa idea de que ser maya es ser tonto, o ser indígena es ser tonto, es ser sucio, es ser discriminado, es ser, o sea, cualquier cosa menos con posibilidad de desarrollo. Mire, entonces todo eso tiene repercusiones en la vida de la gente. Por eso es que es importante que nosotros veamos lo que Rogers está diciendo con respecto a cómo surge la patología, cuando no hay aceptación del grupo. Ahora, también resulta que si esa no aceptación es sistemática, entonces, y esa crítica es todo el tiempo, todos los días, diciéndole a la gente qué es o qué no es, entonces la gente termina enfermándose, ¿verdad? Entonces dice acá, la persona entra en un estado de incongruencia. Permanecer fiel a sus creencias y valores aumenta el riesgo de ser rechazado por los demás. La alternativa es renunciar a ser tal y como es para actuar conforme a lo que los demás le demandan. Mire, ahí viene entonces la patología para el individuo. ¿Qué pasa entonces? La persona termina por centrarse en una búsqueda constante de la aceptación externa. Mire, más que la aceptación interna. Renuncia a seguir en contacto con su propia experiencia, a la del yo organismo, que es la que mantenía en marcha la tendencia actualizadora, y el resultado es que el autoconcepto se transforma. La manera como se ven a sí mismos es totalmente dependiente de las valoraciones que reciben de fuera. Ya no se guían por sus propios valores, sino por los de los demás. Por ejemplo, algunos niños aprenden que el valor depende del logro, de portarse bien o de ser sumisos. Mire, o sea, cómo entonces eso tiene repercusiones en la vida de la gente, ¿verdad? Interesante
pregunta Madeline. Dice Madeline, ¿qué pasaría con las personas que están en la comunidad LGTBXYZ? ¿Ellos estarían en patología? Desde este punto de vista, sí. Desde este punto de vista, sí. Porque recuérdese usted que la sociedad en sí no acepta esa condición. Entonces, lo que está diciendo es, estos son raros, este patea chueco, este anda por otro lado, este patea con la izquierda, o sea, esas condiciones, entonces lo que están haciendo es enfermar. Y ahí viene entonces ese yo personal, ese yo organismo, cuando está diciendo, por ejemplo, yo no voy a aceptar ese tipo de críticas y yo voy a ser yo mismo, le guste o no le guste a la sociedad a la que pertenezco. Entonces, no estoy diciendo y no estoy justificando tampoco que la gente sea LGTB para aceptarse como tal, ¿verdad? Porque ese es otro rollo, ¿verdad? Ese es un rollo personal de cada quien, pero aquí entra el tema de qué tanta aceptación tenga en sí misma la persona, ¿verdad? Y como diríamos en otros términos, qué tan egosintónico sea. La egosintonía significa que mi yo está en sintonía conmigo mismo y yo no tengo conflicto en aceptar tales cosas. Cuando la gente tiene un ego distónico, entonces allí sí entra el problema, porque entonces ya la persona está en incongruencia con lo que siente y lo que sienten los otros o lo que piensan los otros de sí mismo, ¿verdad? Entonces creo que es una buena pregunta, Madeline, que creo que es importante que la veamos, porque efectivamente yo creo que la sociedad puede terminar enfermando a la gente, y si esta gente no está en disposición de defender su postura, entonces va a tener conflicto serio. Muy bien. Sigamos pues. Aquí viene esto que hemos estado hablando, ¿verdad? El yo dividido. Mire, esa egodistonía, ¿verdad? No hay sintonía en el ego, entonces, en el yo como tal. Dice, por una parte está el autoconcepto aprendido para conseguir la aceptación de los otros, y por otra, el yo organismo que, para desarrollarse, necesita mantenerse en contacto con la experiencia. El estado de incongruencia se debe entonces a que el autoconcepto no es compatible con la tendencia del organismo a desarrollarse. Este cisma entre el yo y la experiencia produce el desajuste psicológico. Es decir, cuando el yo está dividido entre lo que yo soy y lo que la sociedad quiere que yo sea, entonces ahí hay problema, ahí hay patología, ¿verdad? Que es exactamente lo que decíamos con la comunidad LGTB. El autoconcepto no es compatible, dice acá. El estado de incongruencia se debe entonces a que el autoconcepto no es compatible con la tendencia del organismo a desarrollarse. Este cisma entre el yo y la experiencia produce el desajuste psicológico. En esta disposición, la persona ha dejado de confiar en sus capacidades naturales para el progreso y ha perdido el contacto con la experiencia como fuente de información. Mire, entonces, muy en sintonía con lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Aquí hay otros elementos que también nos ayudan a ir comprendiendo, no lo voy a decir porque está en la misma sintonía de lo que hemos venido hablando, pero me interesa llegar a la parte esta donde podemos ir ya hablando sobre cómo aparecen los síntomas. Y dice, como un intento de impedir el acceso a la conciencia de las experiencias incongruentes con el autoconcepto. Por ejemplo, las personas que renuncian a sus instintos sexuales para obtener la aprobación de los demás pueden convertirse en puritanos que padecen trastornos sexuales. Mire, o sea, cuando hay incongruencia entre lo que yo soy y lo que los demás esperan de mí, entonces ahí se da una condición donde yo disfrazo mis cosas y entonces ya miento sobre lo que soy. Y entonces ahí empiezan a aparecer los síntomas, ¿verdad? Alguien que puede decir que tiene un montón de cosas que decir, por ejemplo, en el caso de los LGTB, digamos, tiene un montón de cosas que decir, pero no las dice o no las hace, sino que se va convirtiendo en puritana, en así como que, híjole, yo no hago esto, yo no hago aquello, y entonces al final vive en un estado de incongruencia, ¿verdad?
Bueno, sí, eso es así, Valesca, así lo ve la sociedad, ¿verdad? Dice Valesca, una persona que pertenece a la comunidad LGTB se enfrenta a los prejuicios porque ante la sociedad está rompiendo las normas establecidas. Por supuesto, ¿verdad? Si nosotros partimos de que, por ejemplo, ser gay es antinatura, entonces estamos hablando de romper las normas sociales, ¿verdad? Entonces ahí entra exactamente las patologías que ya se empiezan a desarrollar a partir de esa no aceptación, ¿verdad? ¿Sí, Ana Lucía? Lick, también yo le podría dar un claro ejemplo sobre mi persona, ¿verdad? Porque yo soy mamá soltera y a pesar de, o sea, la sociedad todavía la sociedad me señala, ¿verdad? Hay muchas personas que no solo ven mal el hecho de que una persona sea de diferente sexo, sino que también a las personas que somos mamás solteras yo he sufrido como mucha... Se me olvida la palabra, perdón, es que todavía no me funciona bien el cerebro. Pero yo he sufrido de discriminación. Sí, incluso podría decirle que también por ser mamá soltera, yo tuve el inconveniente de que yo trabajé en una entidad financiera, ¿verdad? Y las personas que están arriba de uno creen que porque uno es mamá soltera y porque uno tiene necesidad de trabajar, uno va a estar expuesto a hacer actos sexuales que no, ¿verdad? O sea, yo sufrí de acoso laboral, yo presenté la queja, presenté las pruebas, me indicaron en recursos humanos pues que iban a evaluar la situación, que esto, que el otro, pero al final me despidieron, ¿verdad? Entonces a mí me marcó mucho, o sea, fue algo que me quedó como muy marcado y le puedo decir, o sea, yo he tenido ese problema que a donde yo voy, siempre se me pega a alguien y yo siempre he dicho, o sea, creen que porque uno es mamá soltera, uno, perdón la expresión, ¿verdad? Uno va a dar las nalgas y no es así, ¿verdad? O sea, si uno es mamá soltero es porque por diferentes situaciones de la vida, no es precisamente porque uno sea una cualquiera, ¿verdad? Entonces, esa es una. Y dos, también le quería comentar una experiencia. Yo estuve aplicando para un trabajo en Claro, ¿verdad? Cuando me llamaron para hacerme la preentrevista telefónica, me consultaron si yo tenía tatuajes y yo les dije que sí, que tenía un tatuaje. Me preguntaron, ¿los lugares son visibles? Y yo, no son visibles porque tengo uno en el pie. Entonces me dijeron, ¿y cuál es el significado? Y yo les dije, bueno, dice familia y tiene 3 pajaritos que representan a mis 3 hijos, ¿verdad? Nunca jamás me volvieron a llamar de Claro. ¿Y sabe qué es lo que me da cólera? Que yo he ido a agencias y yo conozco, porque tengo amigos que trabajan en Claro y están tatuados. Entonces yo digo así como de, las personas que estamos tatuadas también sufrimos una discriminación y nos marginan, ¿verdad? Y no precisamente porque tengamos un tatuaje quiere decir que nosotros seamos maleandros. Sí, esa es mi experiencia. Sí, gracias, Ana Lucía. Y es lamentable realmente, ¿verdad? Porque al final, si la gente no tiene un poco de valoración de sí misma, termina siendo patologizada por la misma sociedad, ¿verdad? A raíz de ese tipo de comentarios, a raíz de ese tipo de rechazos, a raíz de ese tipo de agresiones, porque al final son agresiones, ¿verdad? Psicológicas, sexuales y lo que sea. Entonces, esos son, digamos, los elementos que Rogers está considerando aquí como parte de las patologías que se pueden desarrollar, ¿verdad? Entonces, aquí la importancia de ir desarrollando un verdadero autoconcepto para no caer en esa condición de ser víctima de la sociedad, ¿verdad? Sino al contrario, de buscar defenderse con uñas y garras, ¿verdad? Como sea. Entonces, esas son las cosas que hay que ir también desarrollando en la gente, que eso es parte de lo que le toca al enfoque centrado en la persona, ¿verdad? Bueno, tratamiento. Y aquí vamos a hablar en el tratamiento de objetivos. Punto importante, no se establecen objetivos en la terapia centrada en la persona.
Dice, según la postura, como lo que se trata es de desarrollar el potencial, no se establecen objetivos como tales, pero yo aquí quiero hacer una distinción. Usted como terapeuta sí tiene unos objetivos. Aquí aparentemente eso es contradictorio, pero quiero hacer la aclaración, espero aclararlo bien. No se establecen objetivos, digamos, en sí mismos, ¿verdad? Pero usted sí tiene unos objetivos planteados como terapeuta, es decir, propiciar el desarrollo de la persona, ¿verdad? Pero vamos a ver, voy a tratar de plantearlo. Dice, cada persona persigue sus fines y estos van a depender tanto de su historia pasada como del momento que vivan en el presente. Por eso los terapeutas centrados en la persona no establecen objetivos. Entienden que las personas a lo largo de la terapia encontrarán la dirección hacia la que quieren dirigir su vida. Es decir, nosotros como tales no le vamos a proponer los objetivos a la persona, los objetivos que tiene que lograr. Nosotros sí tenemos unos, pero no son los que le vamos a decir a la persona. La persona tiene que ir descubriendo cuáles son los objetivos propios de su desarrollo, de su desempeño, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene la gente que ir haciendo? Ir ayudado por el terapeuta, ir consiguiendo esos elementos que le van a facilitar la canalización de sus propios objetivos, de sus propias metas, ¿verdad? Hacia eso va dirigida el establecimiento de esta terapia, ¿verdad? Entonces, ¿qué resultados esperan? Primero, apertura a la experiencia. Las personas deben ser capaces de escucharse a sí mismas y a los demás y tener la capacidad de estar en contacto con sus emociones. Mire, importantísimo. ¿Qué se espera además? Habilidad para vivir plenamente cada momento, que se deriva de la confianza y apertura a la experiencia. Aquí entraríamos con la técnica conductual llamada mindfulness, ¿verdad? Confianza en que el contacto con la experiencia las guiará en el proceso de actualización. Haz lo que sientas que es correcto. Usted no le va a decir si es correcto o no lo que está sintiendo. O sea, aquí, y yo con esto, porque aquí podemos entrar incluso en contradicción con nuestros propios principios cristianos, por ejemplo, ¿verdad? Que uno puede decir no estar de acuerdo, por ejemplo, con la homosexualidad, pero el asunto es que la persona va a ir decidiendo qué es lo que va descubriendo, o sea, qué es lo que va sintiendo, hacia dónde va dirigiendo su vida, ¿verdad? Que usted no le vaya, que usted no esté de acuerdo, que yo no esté de acuerdo con ello, son otros 50 quetzales, pero mientras la persona está en condiciones de ir descubriendo por sí misma, va a sentir que es lo correcto y entonces va a irse descubriendo a sí misma. El otro elemento importante es la percepción de libertad, de que son responsables de sus acciones y de las consecuencias de estas. Y eso mismo también involucra la creatividad, que permite adaptarse a las condiciones cambiantes de la realidad. La percepción de libertad también implica ser creativos. Y esa creatividad depende de enfrentarme yo a esa realidad y ver cómo la transformo. O sea, cómo en medio, ya lo decía por ejemplo Ana Lucía, con el tema de ser madre soltera. Yo tengo una condición de madre soltera, pero tengo que ser creativa para decir hacia dónde voy a orientar mi vida con esa soltería. Hacia dónde, o sea, cómo yo puedo ir desarrollando mi vida a partir de ser una madre soltera con una familia, y tengo que ver de qué manera me pongo creativa para poder ir solventando mi vida. Entonces, porque si yo me pongo a llorar mi desgracia de ser madre soltera o me dejo llevar por las presiones sexuales que le insinúan, por ejemplo, entonces ahí estaría cayendo exactamente en esa parte patológica que Roger nos está refiriendo, ¿verdad? ¿Cuál es el rol del terapeuta? Establecer una sólida relación terapéutica.
Mire, importantísimo establecer una sólida relación terapéutica. Desde esta perspectiva teórica se asume que entender al ser humano implica comprender cómo vive la experiencia, cómo la percibe, cómo la siente, cómo la simboliza. Para conseguirlo, el terapeuta debe ser capaz de ver el mundo a través de sus ojos. Debe conseguir meterse en sus zapatos para entender cómo percibe la realidad. Toda la intervención del enfoque centrado en la persona que expondré a continuación, dice Rogers, está basada en esa idea. Ojo, ojo, punto central, como diría alguien por ahí, punto número 1 de otro rollo. Punto central de la terapia es la empatía. Mire, la empatía es fundamental. El hecho de, si yo no estoy de acuerdo, pero entiendo, cuando me pongo en los zapatos del otro para entender su dinámica, para entender su problema, entonces eso va a ir dándome pautas de crecimiento y de desarrollar una excelente alianza terapéutica, ¿verdad? En la terapia centrada en la persona, dice, la propia relación terapéutica es la técnica para ayudar al progreso de las personas. Esa relación terapéutica es la que va a determinar el éxito o el fracaso de la realidad, ¿verdad? La idea es que todas las personas tienen la capacidad de entender sus circunstancias y poseen las potencialidades para enfrentarse a ellas. Mire, desde esta premisa, lo que el terapeuta tiene que conseguir es crear una fuerte relación terapéutica para que el cliente se sienta aceptado y seguro. Y bajo estas condiciones, la persona reactivará su tendencia actualizadora y pondrá en marcha sus propios cambios. Mire, esto es elemental, mi querido amigo y amiga. Mire, esto es elemental. Y esto es elemental para cualquier enfoque terapéutico con el que usted se siente identificado o identificada. Mire, no podemos avanzar. Ya, otros modelos podrían decir el rapport, ¿verdad? Aquí Roger lo está manejando como una relación terapéutica, como una alianza terapéutica, ¿verdad? Donde necesitamos establecer esos vínculos adecuados para que la persona pueda desarrollarse como tal. De acuerdo con Rogers, el proceso incluye 4 elementos. Con eso voy terminando ya. Primero, que 2 personas estén en contacto psicológico, que se cree entre ellas una relación que permita que cada una pueda influir en la otra. O sea, los 2 se influyen, los 2. Recuérdese usted que esta es una terapia no directiva y no hay supremacía de terapeuta sobre el paciente, sobre el cliente, sobre la persona. 2, un cliente en estado de no congruencia, de no concordancia entre su autoconcepto y su experiencia. Para que alguien llegue a la terapia, va a tener esa incongruencia, ¿verdad? Lo que diríamos en otros términos, esa egodistonía, ¿verdad? No estar en sintonía con mi yo, entonces eso va a hacer que yo vaya a terapia. 3, un terapeuta en estado de congruencia, es decir, se necesita en la terapia un terapeuta en estado de congruencia. Ojo, si usted anda en estado de incongruencia, lo más lógico es que no pueda desarrollar un proceso terapéutico adecuado. Es decir, si tiene un autoconcepto no apropiado, una condición no apropiada, entonces no va a poder tener éxito en esa alianza terapéutica. Una persona con unas actitudes sólidamente establecidas en las que se basa su interacción con el cliente. Mire. Y eso implica esa congruencia que debemos tener como terapeutas incluye A, congruencia en la relación, esto es ser auténtico, o sea, no fingir, sino decir las cosas, ¿verdad? Que se permita ser el mismo, ser consciente de todo lo que ocurre en la conversación y capaz de comunicárselo al cliente si lo estima oportuno. B, con una consideración positiva hacia el cliente. C, con una comprensión empática del marco de referencia interno del cliente.
ser empáticos, importantísimo. Y el cuarto elemento, percepción del cliente. Es condición fundamental que el cliente perciba de alguna manera la consideración positiva y la comprensión empática del terapeuta. Por eso, el profesional debe hacer un esfuerzo para ir devolviendo una parte de lo que va entendiendo. Y aquí entonces entramos, este es un dato referencial nada más, aquí entramos entonces a lo que Rogers diría es la tarea del terapeuta. El terapeuta se esfuerza en ser, no en hacer, en estar presente en la experiencia inmediata del cliente, le acompaña en el proceso de autoexploración y a través de esta y del autodescubrimiento, los clientes encontrarán su camino y reestructurarán el ser, ¿verdad? Bueno, y las dos técnicas, por eso termino, las dos técnicas básicas de Rogers son: 1, el reflejo. El terapeuta devuelve con sus propias palabras lo fundamental de las emociones que el cliente está expresando. Mire, el terapeuta devuelve con sus propias palabras lo fundamental de las emociones que el cliente está expresando. O sea, no está interpretando lo que la gente le está diciendo, sino está más bien ayudándole a entender más bien sus emociones, sus situaciones, sus pensamientos. Y por otra parte, el parafraseo. Devolver a los clientes un resumen de lo que va entendiendo. Entonces, mire, dos elementos fundamentales. El parafraseo es, o sea, usted lo que quiere, usted me está diciendo que tal y tal cosa, o sea, lo digo ya con mis palabras, ¿verdad? Para estar en sintonía con lo que el cliente está planteando. Ese es el parafraseo. Recuérdese usted que si lo miramos desde el término hermenéutico, el parafraseo diríamos que es decir lo que la persona está diciendo, pero con nuestras propias palabras. Lo mismo, pero con otras palabras, ¿verdad? Pero con mis palabras. Muy bien. Hola, ¿qué pasó, Kimberly? Sí, le tengo una pregunta. Mire, entiendo que esta terapia es totalmente eficiente en esos casos en los que la persona está consciente de que necesita empoderar, por ejemplo, en el caso de la autoestima, ¿verdad? Que tiene un pobre autoconcepto, pero tiene como el insight de que necesita mejorarlo. Entonces ahí dejamos que él guíe, que él diga cómo quiere verse, pero ¿qué sucede en el caso en los que el autoconcepto es malo? O sea, supongo que ahí se rompe la regla, ¿verdad? Y nosotros tenemos que intervenir. ¿O qué sucede en estos casos? No sé si me explico. Lo que pasa, Kimberly, es que la persona puede tener un mal autoconcepto, pero estar consciente de que necesita ir, aunque no tenga plenamente un insight como tal, pero tiene la inquietud de que algo está pasando con él. O sea, el asunto, y ahí sí efectivamente, como usted lo dijo, sí se rompería cuando la gente, estando en una condición de no congruencia con su ser, no necesita ir. Y ahí viene la propia negación del ser como tal. Ahí está negándose a sí misma, ¿verdad? Entonces, ahí no puede haber ningún tipo de trabajo, porque la persona no está en condición de aceptar, ¿verdad? De cambiar su condición, sino sabe que tiene problemas, pero igual sigue viviendo como le da la gana vivir. Entonces, al final, va a tener que enfrentarse a las condiciones que está viviendo, ¿verdad? No necesariamente va a tener ¿cómo le digo? No necesariamente va la persona a desarrollarse plenamente, sino va a tener una serie de conflictividad que esperemos que en algún momento sienta la necesidad de ir a buscar ayuda. Pero recordemos que esta es una constante en Guatemala, por ejemplo. El hecho de saber que yo tengo problemas incluso no me hace que yo vaya al psicólogo, ¿o sí? No, por eso le preguntaba, ¿verdad? Porque mayormente la profesión de la psicología, que va muy orientada a
trabajar en organizaciones con gente que no nos está buscando, más bien nosotros vamos a buscarlos a ellos. Entonces por eso le preguntaba, ¿verdad? Imaginemos que estoy trabajando en una asociación de alcohólicos anónimos, interviniendo. Buen punto, Kimberly. Sí. Y para ellos el autoconcepto es que yo soy bolo y así me quedo y me gusta la cerveza y para ellos esos son ellos. O sea, ahí supongo que si se establecen objetivos, si se rompe esta regla o se aplican otras técnicas terapeutas, asumo, ¿verdad? Exactamente. Ahí, y esto va en sintonía con lo que pregunta Giovanna. Lo que pasa es que Giovanna, voy a pasarme ahorita a contestarle a Giovanna, pero voy a regresar con usted, Kimberly. El asunto con la técnica en sí no es para tratar específicamente temas de autoestima, sino el tema del autoconcepto como tal. Es una condición de la no congruencia con mi ser. O sea, que yo no estoy viviendo conforme lo que yo quiero ser y eso me limita mis potencialidades humanas. Entonces, al final, no es que yo esté trabajando la autoestima con esta técnica, sino, o sea, por supuesto, ahí está involucrada, pero partimos del autoconcepto, o sea, no estamos hablando estrictamente de autoestima. Recuérdense que el autoconcepto es diferente y aunque sean muy parecidas, es muy diferente a la autoestima. La autoestima es la valoración que yo hago de mis propias capacidades y potencialidades, pero el autoconcepto en sí es la esencia de lo que yo soy, digamos, la percepción que yo tengo en sí, pero es más, ¿cómo les digo? No es tanto valoración, no es tanto apreciación, más bien la autoestima es apreciación, ¿verdad? O sea, quererme como tal, mientras que el autoconcepto es una percepción sin que yo diga me amo así como soy, no, sino solo estoy valorando objetivamente las condiciones que yo tengo y qué problemas son los que yo tengo internos y qué son los que yo necesito sacar, ¿verdad? Y volviendo a lo que decía Kimberly, ese, Kimberly, ha sido uno de los problemas fundamentales de las organizaciones que trabajan con personas a nivel social. Creer que yo soy el salvador de esta gente y llego con mis técnicas, con mis recursos, con mis ideas, a decírselas cómo desarrollar a la comunidad. Eso es un error gravísimo, porque entonces resulta que lo que estamos haciendo es terminando de victimizar a la gente y no desarrollando su potencial. Mire, ¿usted cree que por ejemplo, con aquellos programas de Mi Familia Progresa, Mi Familia Solidaria y ese tipo de cosas, la gente va a salir de la pobreza? No, va a quedarse más pobre y peor, porque la gente se va a quedar mal acostumbrada a que le estén dando las cosas siempre, y entonces los estamos inutilizando y los colocamos como botín político, nada más. Si eso no va acompañado con desarrollo del potencial social, del potencial comunitario, del potencial personal, entonces no estamos hablando de nada. Digamos, momentáneamente sí sirve, por ejemplo, darle comida a la gente, sí sirve, porque la gente se está muriendo de hambre y no puede pensar si no tiene eso, pero nosotros tenemos que ir ayudando a la gente a desarrollar su potencial como tal. Y termino con esta parte. En una comunidad, yo creo que se los comenté en psicología social, en una comunidad, mira, de Huehuetenango, llegaron unas personas con buena intención de querer darle a la gente lo mejor. Y se fueron a la comunidad y vieron que ahí la mayor parte de gente iba al río a traer agua. Vieron que no había agua en los chorros, ¿verdad? Domiciliar, no había un chorro personal, no había un chorro para cada casa. Y entonces las patojas se iban, y eran las jóvenes las que se iban arriba y venían con el cántaro para arriba con su agua. Y dijeron, bueno, aquí hay un problema de que no tenían agua. Entonces pongámosles agua, pues ese es su problema, pongámosles agua.
Es cierto, les pusieron agua. A los 4 años regresaron y vieron la misma dinámica de las patojas bajando al río a traer agua. Y dijeron, ¿qué pasó? Ya no hay agua. Bien, no hay agua. Y fueron a abrir los chorros, sí, chorrón había. ¿Y entonces cuál es el rollo? ¿Por qué está la gente bajando? Es que ustedes no nos preguntaron a nosotros si queríamos agua o no. Ustedes no saben por qué esta gente está bajando al río a traer agua. Le dijeron. Estas patojas están bajando al río porque allá abajo se van a enamorar con sus novios. Ese es parte de el cortejo amoroso que surge entre los patojos. Después se hacen novios y se casan. El cántaro es un pretexto, el agua es un pretexto para un fin más largo, que es casarse. Pero eso no nos preguntaron ustedes, no investigaron ustedes. Entonces, ahora lo que está pasando es que la gente, las personas que trabajan en organizaciones de desarrollo social, por ejemplo, van a hacer estudios y preguntan a la gente qué es lo que necesitan, y a partir de ahí es que se hacen los proyectos. De lo contrario, no funcionan para nada, ¿verdad? Cabal dice Alejandro, esos tipos de programas de apoyo hacen que las personas sigan en su zona de confort, exactamente, y cuando ya no siguen se molestan, ¿verdad? Cría cuerpos y te sacarán los ojos. Bueno, no sé si respondo a Kimberly y a Giovanna. Sí, bastante, gracias. Muy bien, Kimberly. Giovanna, no la dejé más confundida. Bueno. No le crees que estaba tosiendo. Perdón. No tenga pena. O sea, sí le entiendo, pero yo, ¿cómo le puedo decir? Yo quiero saber en qué momentos, digamos, se tiene que usar esta técnica, o yo simplemente lo voy a saber en el momento de decir, bueno, él va a necesitar esto, por ejemplo. Bueno, en principio, recuérdense que nosotros como profesionales de la psicología nos identificamos con un modelo o unos modelos y sobre eso nos basamos. No significa que yo voy a trabajar siempre con este modelo, ¿verdad? Sino que si a usted le parece, por ejemplo, que este es un modelo que le puede servir para tratar a sus pacientes, entonces se va a documentar sobre ello y va a ir potenciando todas esas capacidades en la gente a partir de este modelo. Pero hay que considerar, pero eso es en el caso, por ejemplo, yo diría más bien que como los modelos, este modelo, como los modelos humanístico-existenciales, son básicamente para ayudar a la gente a encontrar un sentido de vida, a ir viendo la parte existencial del ser humano. Nos puede servir específicamente solo para eso, porque para ir modificando conductas, por ejemplo, vamos a tener que utilizar técnicas conductuales. Para ir analizando otro tipo de problema tenemos que utilizar otras técnicas que incluso vamos a ver más adelante. Pero yo me voy a identificar con un modelo y sobre ese voy a trabajar, ¿verdad? Que no necesariamente significa que todos los problemas los puedo resolver con esta técnica, porque no es así, ¿verdad? O sea, tengo que tener conciencia de eso. No sé si me explico, Giovanna. Sí, le entendí, gracias. Muy bien. Bueno, entonces les comparto aquí el link de la asistencia. Ahí hay una pregunta: ¿cuál es el objetivo de la terapia centrada en la persona? ¿Verdad? Y ahí, por favor, no olviden colocar su asistencia, porque si no, yo lo voy a colocar, yo después en la lista la pongo, para quienes no estuvieron, las pongo en rojo, y eso me sirve después de referencia para ir considerando quiénes son las personas que han faltado a sus clases, y entonces yo al final reportamos las personas, o incluso les damos seguimiento para ir viendo si efectivamente han cumplido o no con su rollo, ¿verdad? Licenciado, perdone. Hola. Y es que con respecto a la tarea, ¿verdad? Que usted nos puso colocar las ventajas y desventajas de
de cada terapia, ¿verdad? En el caso de la terapia centrada en el cliente, especifica, ¿verdad?, que una de las desventajas es de que no ofrece una respuesta directa para el cambio de una conducta específica. Ajá. Sin embargo, sí va enfocada, ¿verdad?, en potencializar en el desarrollo de las potencialidades de cada cliente. Sí, exactamente. ¿Verdad? Así. Pero no va específicamente a una conducta. Ajá, exactamente. Así es, Valesca. Muy bien. Bueno, se los comparto entonces. Que tengan buen fin de semana y si Dios permite nos conectamos el próximo sábado. Que estén bien, buena jornada, que terminen con bien su trabajo, su actividad. Feliz fin de semana, licenciado. Igualmente, Claudia, gracias por el libro. Gracias, licenciado. Muy bien, Kimberly, gracias a usted. Gracias, Melanie. Feliz día, licenciado y compañeros. Muchas gracias, Valesca. Igualmente para usted. Usted va a decir, Ana Lucía, ¿cómo jode? No pena, Pero, hable, no se preocupe. Pero no sé por qué no puedo marcar mi asistencia en el documento que usted envía. No sé por qué, porque está libre para cualquier persona que tenga el enlace, decir. Pero póngamelo aquí en el chat. Ok. Carnet y comentario. La pregunta dice: ¿cuál es el objetivo de la terapia centrada en la persona? Gracias, Madeline. Adiós, Jacqueline, que esté bien. Buenos días, licenciado. Hola, Marilyn. Disculpe. Tenga pena. Fíjese que hasta ahorita logré conectarme porque tuve toda la mañana problema con el Wi-Fi. Lo siento. Sí, pues, bueno. Bueno, pero por lo menos logró aunque sea al final. Sí, disculpe, de verdad. Vaya, Marilyn, no tenga pena. Ánimo. No sé que no escuchó nada de la conferencia de hoy. No, licenciado, no pude escuchar nada. Hasta ahorita pude entrar. Bueno, sí, pues. Bueno, sería bueno que de repente le pueda echar un ojito ahí a la presentación y para efecto de su asistencia la pueda colocar su número de carnet y algún comentario con respecto al objetivo de la terapia que vimos hoy, centrada en la persona. Bueno, voy a revisarlo ahorita y le digo. Bueno, muy bien. Clic, ya le envié mi asistencia y mi comentario. Sí, ahorita lo vi. Gracias, Ana Lucía. Gracias, Lick, que tenga buen día. Muchas gracias, igual para usted. Feliz día, Lick. Nos vemos. Muchas gracias, se cuida. Feliz día, licenciado. Gracias, Catherine, igualmente. Licenciado, ¿por qué medio le envío el comentario? Como yo envié el link de la asistencia de hoy, ¿quiere que se lo envíe otra vez? ¿Le envío el link? Sí, por favor. Sí, Bueno. por favor. Licenciado, fíjense que yo coloqué mi información, pero ahorita que volví a entrar como que no me guardó lo que había colocado. Ahorita voy, déjeme ver. Solo le mando a Marilyn. Y ahí está el link otra vez. Gracias. Que no solo aparece sombreado su nombre, pero no aparece. Póngamelo en el chat, que lo voy a colocar. Adiós, Joana, feliz día.
Marilyn, si tiene problema me lo escribe en el chat también, yo se lo voy a copiar. Sí, lo voy a escribir en el chat porque no me deja escribirlo. Vaya, ya se lo coloco. Gracias. Gracias, licenciado. Buen día. El problema es su número de carnet, ¿vale? Adiós, Karen. Feliz día, nos vemos, dice, ni se mostró, Karen. Adiós, Ana Teresa. Gracias, Valesca, ahí estamos. Feliz día, Valesca. Adiós, Jennifer, feliz día. Adiós, Gabriela, feliz día.